El día de hoy, 18 de febrero del 2024, López se presentó a una iglesia de Tlaxcala a fin de hacer proselitismo político, utilizando los actos religiosos o esa libertad de conciencia en cuanto a profesar la conciencia ética o religiosa que le convenga a todo ciudadano. Y López les dio las gracias al obispo y a los sacerdotes de ese lugar con el pretexto de que estaba rescatando los monumentos arqueológicos, culturales de ese estado, pero definitivamente fue con fines electorales, porque López es enemigo del clero católico. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones hipócritas, convenencieras, amañadas del narcopresidente, que anda desatado, desesperado, diría yo, porque ya se va mucho a la chingada Tabasco, su rancho, de donde no debe de volver a siquiera aletear, como coloquialmente se dice, ni meterse en los asuntos de la iglesia por nunca jamás así. Agradecerle al señor obispo por su participación, su apoyo, a todos los sacerdotes, a quienes pues se dedican a impulsar la religión. Es importante dejar en claro que el Estado laico no significa prohibir las religiones. Al contrario, el Estado laico es libertad religiosa, que se respeten todas las religiones, todas las creencias. Y para que quede bastante claro, efectivamente, el Estado laico, que fueron las leyes de reforma de Benito Juárez, el ídolo de López, estableció la separación de la Iglesia y del Estado. Y ya la Constitución del 17, en su artículo 24, señaló que toda persona tiene la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y que por otro lado ninguna autoridad podrá utilizar esa libertad de religión en actos políticos de proselitismo o de propaganda política, que es muy diferente a que cada persona profese la religión que quiera. Pero en este caso está prohibido que alguna persona, en este caso sinvergüenza, utilice esa libertad de creencia religiosa para hacer actos políticos de proselitismo o de propaganda política. Y a eso fue, porque ya está en la agonía de su desgobierno, ya demostró ser un presidente narco, porque le abrió las puertas a la delincuencia organizada, hizo un narcoestado y además un gobierno fallido. Y digo que es un hipócrita y es un cínico, porque hace un año exactamente se masacraron a 2 jesuitas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y López no tuvo ningún remordimiento, ninguna justificación, ni hizo ningún perdón pidió a los cleros católicos,
porque él es el responsable de la muerte de más de 180,000 mexicanos. Y lo que hizo López es descalificar, es satanizar, es reclamarle a los sacerdotes que dónde estaban con los gobernantes de antes. Y más se encabronó cuando un obispo le dijo que ya no ajustaban los abrazos para tanto balazo. Y López los insultó, los descalificó, y en esas circunstancias resulta que López es un hipócrita, es un cínico, porque va a Tlaxcala en campaña electorera para su corcholata y se olvidó de todos los agravios que ha hecho a la Iglesia Católica, y lo que es peor, fue a meter su hocico en asuntos religiosos que no son de su incumbencia. Pero para recordar todas las descalificaciones que hizo López al clero católico, me permito exhibir el reportaje de un periodista muy famoso que hizo la narración del enfrentamiento de López con el clero católico así. Su estrategia de seguridad por parte de la Iglesia Católica tras los asesinatos de 2 jesuitas, el presidente López Obrador respondió muy duro, dejó en claro que no le gustó la expresión "ya no nos alcanzan los abrazos", realizada por el padre jesuita Javier Ávila, dice, durante la misa de cuerpo presente de los sacerdotes asesinados en Cerócaro. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron? Bueno, no cabe duda que López es un cínico, es un hipócrita, es un desvergonzado de marras, pues hipócritamente fue a Tlaxcala y dio las gracias al obispo de ese lugar y a los sacerdotes, cuando que en el hecho pues totalmente que duele al pueblo católico de México, porque con su despolítica de abrazos y no balazos provocó que se mataran 2 jesuitas, y todavía los regaña, los descalifica y les reclama por qué no reclamaron antes a sus antecesores. Y López viola el artículo 130 de la Constitución Federal, pues establece la separación entre la Iglesia y el Estado, pero además prohíbe a la autoridad no intervenir en los asuntos internos de las asociaciones religiosas. Y vuelvo a repetir, este sinvergüenza, cínico, desvergonzado, poca madre, fue a exhibir su cinismo, a hablar estupideces de que daban las gracias al obispo y a los sacerdotes por apoyar en la construcción de ese templo de Tlaxcala y de 1000 templos más. Es decir, que a López ya se le olvidó que es enemigo, que es tragacuras de México, y ahora se pone a utilizar las creencias católicas de los mexicanos para hacer proselitismo, para hacer campaña política y propaganda a favor de su corcholata Sheinbaum. En pocas palabras, y es mi conclusión, López no tiene madre. Gracias.